A finales del año 1954, sobre el costado sur de la playa de la Bahía de Gaira, estaban los 4 kioscos para ventas de comida de Rosa Yepes y el kiosco grande también de techo de paja de Jorge Díaz Granados Alarcón. Allí cerquita estaba en construcción la segunda casa con la que Joaquín Bohórquez afianzaba su propiedad sobre los terrenos que le había concedido el Ministerio de Agricultura en agosto de ese mismo año, 1954. Y en la parte norte de la playa, ya Bohórquez disfrutaba desde hacía un par de años de su famosa Villa del Perpetuo Socorro, terrenos en los que había construido una casa cómoda, un tanque de agua, un huerto, una pequeña capilla y un kiosco grande con techo de paja para descansar en hamacas y organizar fiestas y agasajos para amigos y visitantes de todo el país. No quiero seguir con el relato sin antes contarles una pequeña anécdota que ocurrió a finales de ese mismo año 1954, ahí en esa playa. Resulta que en esos meses llegó a la costa colombiana en su velero particular el ex rey de Bélgica, Leopoldo III, quien había abdicado al trono unos años antes. Ese man pasó primero por la bahía de Santa Marta y después fue a fondearse unos días a la bahía de Gaira. Estando por aquí, aprovechó y se pegó la escapadita hasta las haciendas cafeteras Vistanieve y Cincinnati en la Sierra Nevada para mirar orquídeas, vea usted. A propósito, en el episodio 18, El aroma del café, les cuento la historia de esas haciendas. Ajá, por si la quieren escuchar, episodio 18. Pero bueno, Leopoldo III, mientras que estuvo fondeado ahí en Gaira, llegaba a la playa a deleitarse con el pargo frito y los patacones que preparaba Rosa Yepes. Ese man nunca había probado semejante vaina tan rica allá en Bruselas. Se lo podrán imaginar muy rey y muy todo lo que tú quieras, pero sentado ahí en el kiosco, en las bancas de madera o tirado sobre la arena, revolcándose. Comiendo hasta con las manos y chupándose los dedos, disfrutando del pargo frito servido por la misma Rosa y gozando del paisaje que la bahía le ofrecía. Ni ganas tendría de regresar otra vez a la fría Bélgica. Y es que efectivamente, después de estar por aquí, Leopoldo III siguió su viaje para Barranquilla, entró por Bocas de Cenizas y subió por el río Magdalena. Fue a parar hasta San Agustín, allá en el Huila. Pero bueno, suficiente de Leopoldo y sus patacones. Esto es Del Caribe y otros tulipanes. Y yo soy Carlos Flores Urbina, soy biólogo, pero sobre todas las vainas yo soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Quiero recordarles que pueden brindar un apoyo a mi trabajo a través de la plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Con su ayuda podré seguir entregándoles más episodios con un contenido interesante para todos y con la mejor calidad. Desde ya, muchas gracias a todas aquellas personas que se animen a darme el apoyo. Episodio 65, La urbanización, serie El Rodadero, tercera parte. Como ya lo conté en el episodio anterior, a finales de ese año 1954, el general Hernández Pardo ya era el gobernador del departamento del Magdalena y estaba listo para iniciar la reactivación de Santa Marta con planes que incluían proyectos de infraestructura, como el mejoramiento y la ampliación de los muelles del terminal, la reconstrucción y la iluminación de la Avenida del Libertador, la construcción de la carretera Santa Marta-Taganga, la terminación del mercado público y de los estadios de fútbol y de béisbol.
también la construcción del Instituto Magdalena y de la Escuela Madre Laura de Pescadito. Y bueno, como también conté en el episodio anterior, él tenía los planes para desarrollar turísticamente la bahía de Gaira. Así que empezó a construir la carretera Santa Marta-Gaira por el Siruma, que estuvo lista a comienzos del 1956. Y al mismo tiempo contrató a la firma de los arquitectos Manuel de Bengoechea y José Recasens para que iniciaran la construcción de el balneario El Rodadero, que eso era un club de playa con servicio de restaurante, pista de baile, orquesta de planta, una refresquería, bar, desvestideros, zona de playa con colchonetas, parasoles y sillas, entre muchos otros servicios, con meseros bien vestidos y en pinta y tal. 5.000 metros cuadrados de puro lujo. Y casi al mismo tiempo de la construcción del balneario y de la carretera, se empezó también a construir un hotel de lujo, al que llamaron Hotel Tamacá. Pero como el general no quería que su plan de desarrollo turístico de la bahía de Gaira quedara reducido a ese rinconcito en el sur, cerca al montículo de arena llamado El Rodadero, sino que él quería poder disponer de toda esa planicie y terrenos adyacentes al kilómetro de playa desde el norte hasta el sur y del este al oeste. Entonces empezó una campaña para quitarle a Joaquín Bohórquez los terrenos que el Ministerio de Agricultura unos meses antes le había cedido. No fue un tiempo fácil para los Bohórquez. Aparecieron muchos interesados en que el general le quitara las tierras a Joaquín Bohórquez. Mucha gente que les parecía increíble que un cachaco fuera dueño de todos esos terrenos a los que, entre otras vainas, por aquí los amarios nunca les habíamos parado bolas, pero que ahora tenían tremenda perspectiva de desarrollo y de valorización. Yo me imagino el típico: joda, ¿cómo así que un cachaco nos va a quitar esa vaina? ¿Y qué? ¿Y nosotros qué? Así que Bohórquez, sabiendo lo que se le venía para encima, contrató abogados, puso todos sus papeles en orden y buscó ayuda entre sus amigos que pudieran hacer algo ante esta situación. Y así fue como contactó a su amigo Asís Malcum, que era el médico de cabecera de Rojas Pinilla, y por medio de él, Rojas Pinilla se enteró de ese coge-coge que se estaba armando aquí en Santa Marta por unos predios. Y entonces Rojas Pinilla llamó a Hernández Pardo y le dijo que las vainas no podía arreglarlas así por la fuerza, sacando a ese tipo de ahí, sino que más bien tratara de negociar. Y por el otro lado, los abogados de Bohórquez, después de evaluar la situación muy bien, le sugirieron también tratar de llegar a un acuerdo con el general. Los abogados decían que legalmente Bohórquez tenía todas las de ganar, pero es que enfrentarse con la gobernación y especialmente con el general sería muy desgastante y doloroso. Así que le dijeron que lo mejor sería ceder una parte del terreno, por ejemplo, y darle al general la sensación de que no había perdido. Pues una vaina que tenían clara es que el orgullo militar del general Hernández Pardo pesaba mucho y ni de vainas él iba a aceptar que se lo mancillaran. Y así fue. Joaquín aceptó ese consejo y, para no alargar la vaina, el 28 de diciembre de 1956, el Ministerio de Agricultura sacó la resolución 4013, en la cual el límite sur de los terrenos de Bohórquez se retiraba hasta lo que hoy es la calle 5 en El Rodadero, es decir, esa donde está el edificio Patuca y el mar. El resto, hacia el sur, pasaba entonces a manos del departamento. Bohórquez a la larga quedó conforme, pues cualquier inversión que hiciera el departamento a él le iba a servir para valorar y desarrollar sus terrenos. Y el general, por su parte, pues también sintió que había ganado, no todo, pero ajá. Una cosa que Bohórquez exigió en el trato que firmó con el general y que quedó ahí en la resolución es que la casa que él había terminado de construir en el límite sur, o sea, cerca o donde hoy está el Hotel El Rodadero, tenían que construírsela idéntica en la parte norte, ahí en donde estaba su otra casa y el kiosco de las hamacas. Y así fue. Tiempo después el departamento le construyó la réplica allá en el otro lote.
Aunque he contado todo este proceso de la negociación de manera muy rápida y resumida, de acuerdo a todo lo que he escuchado sobre esa época, la vaina no fue fácil ni sencilla, y las discusiones entre el general y la familia Bohórquez fueron, por decirlo menos y sin entrar en detalles, bastante acaloradas. Pero bien, ya con los terrenos hasta la calle 5 a nombre de la gobernación del departamento, el general empezó a desarrollar su plan. Lo primero que estuvo listo fue entonces el balneario del Rodadero y lo inauguraron en julio de 1957. Para su administración, el general buscó a la señora María Segovia, ¿se acuerdan de ella? La dueña del restaurante Pan American y cuya historia conté en el episodio 57 que se llama Días de Restaurantes. Bueno, sabiendo el general que la señora María era una experta en el tema de restaurantes gourmet, de la etiqueta y manejo de personal, casi que le exigió, muy amablemente, eso sí, que se hiciera cargo de la administración del balneario. Ella no quería, tenía ganas de descansar, pero muchos amigos le recomendaron que no le diera un no al general, por aquella vaina del orgullo militar. Y bueno, la señora María aceptó y organizó la inauguración por todo lo alto con la presencia de los generales de todo el país que llegaron con sus uniformes de gala y sus esposas. También invitaron a los políticos locales amigos de Hernández Pardo y otro poco de gente. Y así, con esa fiesta y con orquesta en vivo, empezó a funcionar el balneario de El Rodadero en junio de 1957, mientras que la construcción del Hotel Tamacá avanzaba lentamente. Desde ese día de la inauguración, el postre estrella del balneario hizo furor. Lo llamaban Amor en Llamas. Y era como un postredito de 3 leches, pero con una cubierta de merengue a la que le hacían unos huequitos. Y cuando lo iban a servir, apagaban todas las luces, lo rociaban con brandy por encima y ¡chas! Le metían candela a esa vaina. Todos esos generales felices y gozando del espectáculo. Con respecto a las otras personas que estaban ocupando los terrenos que ahora eran del departamento, es decir, Rosa Yepes y sus kioscos y Jorge Díaz Granados Alarcón y su kiosco, no representaban problema para el general, pues ellos no tenían documentos que los acreditara como dueños de esos terrenos, pero igual tenían que irse porque esos kioscos no cuadraban con los proyectos lujosos que el general tenía en mente. Además que estaban sobre la playa que estaría a disposición más bien de los clientes tanto del balneario como del futuro Hotel Tamacá. Y el general efectivamente fue a hablar con Rosa y con Jorge y les pidió que salieran de ahí. En el caso de Rosa hasta le hizo un ofrecimiento que ella aceptó. Según nos comentaba mi vieja, el gobernador general Rafael Hernández Pardo le dijo a mi vieja: Rosita, te vamos a quitar de ahí, pero tú escoge el sitio a donde te quieras pasar. Y efectivamente mi mamá se pasó muy cerca de la desembocadura del río Gaira en el mar Caribe, a unos cuantos metros de donde hoy está ubicada la famosa Torres de Colón. Lo que llamaban la boca del río estuvo durante 3-4 años más. Como cosa curiosa, en esos días de la mudanza de Rosa, por allá llegó desde Ciénaga Julita Rodríguez, con su camión cargado de canastas de Pepsi Cola. Esa primera vez Julita le regaló unas canastas de Pepsi Cola a Rosa para que las probara entre sus clientes y le diera regaladas también a los pescadores que llegaban ahí a la boca del río. Pero eso sí, le dijo que las primeras eran regaladas, pero a que a la semana siguiente ya todas tenían que pagárselas. Y así fue. Y Julita empezó a venir al Rodadero y a Santa Marta cada semana vendiendo Pepsi Cola por todos lados. Llega el histórico 10 de mayo y el pueblo bogotano se lanza en las primeras horas a las vías públicas para recibir con patriótico delirio el intempestivo cambio de gobierno en una exhibición de civismo y cultura que pasó a los anales patrios.
En todas las ciudades del país, las manifestaciones fueron caudalosas e integradas por la banca, la industria... El 10 de mayo de 1957 cayó la dictadura de Rojas Pinilla y fue reemplazado por una junta militar, los quíntuples, que llamaban. Y entre esos 5 altos mandos militares estaba un gran amigo de Joaquín Borges, el vicealmirante Rubén Piedrahíta Arango, de Yarumal, Antioquia, y a quien le decían el Rubio. Pues ya con semejante palanca en el gobierno nacional, Joaquín Borges no tuvo más problemas con el general Hernández Pardo, quien se quedó en la gobernación hasta después de la inauguración del balneario del Rodadero, y después fue enviado como embajador a Argentina y después como ministro de guerra, pero ya por allá en el año 1958. De todas maneras, el nuevo gobernador del departamento, que también era un militar designado por la Junta, siguió poco a poco con los planes que para el Rodadero había dejado Hernández Pardo. Se vendían lotes que muchos samarios, barranquilleros y cachacos adquirieron. Dicen que el precio era dizque $1 por metro cuadrado. Pero esto no he podido confirmarlo con algún documento o algo más confiable. Es solo algo que la gente dice, pero no puedo asegurarlo. Lo que sí es cierto es que el funcionamiento del balneario del Rodadero no era rentable. Al parecer era un sitio muy exclusivo y costoso, y con la salida de Rojas Pinilla y Hernández Pardo perdió a sus principales clientes y promotores. Así que en menos de un año trataron primero de venderlo, pero no hubo interesados y entonces cerró sus puertas. Eso sí, todo el mobiliario lo guardaron y esperaron a que el Tamacá estuviera listo para pasarlo para allá. Ese edificio del balneario quedó abandonado hasta que a mediados de los años 60 un grupo de inversionistas lo alquilaron y montaron ahí el llamado Casino Internacional, en donde, entre otras vainas, trabajó mi papá en las noches. Ese casino estuvo abierto hasta mediados de los 70, cuando cerró definitivamente, y entonces ese edificio se convirtió en un lunar bien negro para el Rodadero, donde se acumulaba basura, todo era oscuro, hediondo, refugio de ladrones y drogadictos, la peor carta de presentación de todo ese sector. Afortunadamente, esa edificación fue rescatada y hoy en día es la sede del Acuario Mundo Marino y de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero bueno, regresando nuevamente en el tiempo, en 1959 la ciudad celebró las primeras fiestas del mar, las cuales contaron con la participación de deportistas de todo el país. Llegaron invitados especiales y la participación de la Reina de las Américas, que era Merceditas Vaquero, también la Reina Mundial del Turismo, una peruana, la Reina del Carnaval de Barranquilla, y además invitaron a la Miss Miami de la época. A propósito, si quieren saber más de las fiestas del mar, los invito a que escuchen los episodios 46, 47 y 48, en los que cuento su historia completica. Ese morro que luce celoso, soberbio, coloso, emergido del mar. ¡Ay! Aprovechando el pantallazo que la ciudad se daría con lo de las fiestas del mar, se decidió inaugurar por lo alto ese mismo 29 de julio de 1959 al Hotel Tamacá, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Y bueno, una vez pasaron las fiestas del mar y después del despliegue que la prensa hizo sobre el evento, el naciente Rodadero se dio a conocer nacional e internacionalmente y mucha gente se interesó y empezó a ver de qué forma se podía invertir o comprar un pedacito de ese paraíso colombiano. Con tu mar de amoroso murmullo, donde baja a bañarse tu cielo. Entonces, en los meses siguientes, la gobernación inició poco a poco con los trabajos de instalación de las redes de acueducto y electrificación, nada de alcantarillado, puras pozas sépticas, y naturalmente con la pavimentación de las primeras calles. El lote en donde había estado la casa esa de Borges que tumbaron e hicieron idéntica en la parte norte, ese lote los militares se lo regalaron al señor Rafael Salcedo, quien construyó ahí mismo el famoso hotel o motel El Rodadero. En aquel entonces se llamaba Motel El Rodadero y después le cambiaron el nombre a hotel.
Y eso fue en 1960-1961. ¿Que por qué le regalaron ese lote? Bueno, fue una especie de contraprestación porque el señor Salcedo les había construido a los militares las casitas esas que están ahí a la entrada del batallón Córdoba. Para el año 1960, cuando se iban a festejar las segundas fiestas del mar, Julita Rodríguez, o Julita Pepsi Cola, como ya era conocida y reconocida en Ciénaga y en Santa Marta, decidió que quería empezar su propio negocio y, como ella misma dice, con la iluminación de la Virgen del Carmen, se le ocurrió convertir su camión de Pepsi Cola en un bus para transporte de personas. Entonces cubrió toda la carrocería con pedazos de madera a los lados y encima le puso un techo de ramas de palmas y rápidamente lo bautizó como Mi Ranchito, que ella misma manejaba llevando y trayendo turistas entre Santa Marta y el Rodadero, y se parqueaba ahí al lado del Hotel Tamacá y del Rodadero Arena, convirtiéndose así en el primer bus turístico de Colombia. Hice dos cartones largos y los amarré una pita de un lado y de otro lado. Entonces le puse Rodadero. Rodadero a peso, Rodadero a peso. A partir de 1962-1963, en los lotes que la gobernación iba urbanizando y vendiendo, se empezaron a construir casas para el recreo. Una de esas primeras casas, quizás la primera, fue la llamada Casa de la Familia de Mier, que es una de 2 pisos, techo de tejas, con terraza corrida y arcos, un antejardín bien vistoso y con un pañete exterior como rústico, y que está ubicada en la esquina de la Carrera Primera con la calle 6. Antes era de 2 pisos, después le pusieron un tercer piso. Otra casa de esa misma época, también frente al mar, es la que llamaban la Casa de Techo Negro, de un señor bogotano de apellido Bernal. Se la diseñó Carlos Provenza Lanao con un estilo más moderno, con ventanas grandes, un techo negro como de 2 aguas y paredes exteriores blancas. Por su parte, Joaquín Borges, desde 1960 hizo sociedad con la firma Cuellar, Serrano, Gómez y Salazar Limitada para comenzar a desarrollar o urbanizar su terreno con la construcción de calles, redes de acueducto y electricidad y pozas sépticas también donde fuera necesario. Desde ese momento sus terrenos empezaron a llamarse Urbanización Gairamar. En 1961, Borges comenzó la construcción o la excavación del canal y del lago con la isla en la mitad. Todo eso lo terminó completamente a finales del 62, construyéndole hasta un puentecito de escalera que cruzaba el canal a unos 30 metros desde la orilla del mar. Su idea del lago era tener allí una especie de refugio de botes, o lo que hoy llaman una marina, pero dejando todo el espacio alrededor del lago como un parque, una gran zona verde que permitiera el desagüe de aguas lluvias hacia el lago y evitar inundaciones en sus terrenos. Allí en la isla, en el año 1967, José, uno de los hijos de Borges, abrió una discoteca a la cual llamó La Isla, y que estuvo abierta hasta el año 72-73. José la atendía cuando estaba en Santa Marta, en las vacaciones de mitad y fin de año, y ponía los últimos hits de la música que en ese entonces hacía furor en el mundo, entre otros los Beatles y el bossa nova brasilero. Eso sí, apenas regresaba a estudiar a Bogotá, el administrador que dejaba encargado cambiaba el estilo de la discoteca y lo único que se oía y se bailaba ahí eran porros, vallenatos y cumbias. En ese entonces a la isla se llegaba en un planchón metálico con barandas que iba de una orilla a otra jalado por cabullas. Más de un borracho cayó del planchón a las aguas del laguito saliendo en las madrugadas de la discoteca. Hablando del laguito, en medio del trabajo de investigación que hice para esta serie,
encontré que hasta el año 1963 o 1964, en los terrenos que eran del departamento y que estaban al sur de lo que hoy es la calle 5 y entre las carreras cuarta y quinta, donde hoy creo que está el edificio Balcones del Country, por ahí más o menos, allí había una ciénaga o una laguna salobre natural de unos 100 o 150 metros de diámetro, con un bosque de mangle alto y fuerte, que era refugio de muchas aves, patos, garzas, pescados había ahí también en el agua. Y cuando llovía, la laguna se desbordaba por un arroyito o una quebradita que desembocaba en el mar por allá, por donde Joaquín Borges había construido su primera casa, en el rincón norte de la playa. Al final, el departamento, por ahí a finales de los años 60, acabó con el manglar y rellenó toda esa vaina. ¡Qué dolor! Desde el año 1963 en adelante, además de las casas que se habían construido o se estaban construyendo tanto en los terrenos del departamento como en los de Joaquín Borges, se empezaron a construir también edificios en los lotes que se iban vendiendo, ya sea asamarios, barranquilleros, cartageneros, gente del interior o de todas partes del país. En los lotes que vendió Borges se construyeron, entre otros, el edificio Patuca, que fue el primero, también el edificio Copacabana, que era de una sociedad llamada Sococo del almirante Piedrahíta Arango con un gringo de apellido Moore. Y también se construyó por ahí en el año 68 el edificio Los Corales, cerca al canal, y cuando ahí no había calle ni nada paralela al canal, sino que eso era un camino, un paso peatonal. Esos primeros edificios eran de 3 o máximo 4 pisos, con unos apartamentos amplios, todos con unas terrazas grandes, parqueaderos suficientes, zonas verdes, mucha comodidad, ventilación, amplitud y bien hechos. Y fue exactamente igual con los edificios que se construyeron en los primeros años de los 60 en los lotes que el departamento vendió a particulares. Ahí están, por ejemplo, el edificio Las Terrazas, bellísimo, el Fuente Mar, el Velero, el Bahía Gaira y los Balcones, entre muchos otros. Solo hasta el año 1967 apareció el primer edificio de más de 4 pisos, el Gairaca, construido por el arquitecto barranquillero Edgardo Gutiérrez de Piñeres, que le pagó a Joaquín Borges parte del valor del lote con 2 apartamentos en el mismo edificio. Y de ahí para adelante, en los 70, ya la vaina se volvió casi que una competencia para ver quién hacía el edificio más alto. Cuando empezó ese primer boom de la construcción, muchos obreros llegaban de Barranquilla y otras ciudades a trabajar aquí. Durante la semana esa gente arrendaba cuartos para dormir ahí en Gaira y se iban bien temprano a trabajar en las obras en el Rodadero, donde pasaban todo el día cargando galones pesados y ladrillos, aguantando sol y comiendo mal. Y es así como Minga Hincapié, nuestro otro personaje de esta historia, quien todavía vivía ahí en Gaira y atendía su tienda con Toño Yepes, su marido, se enteró de la situación de todos esos obreros y una nochecita, mientras estaban ahí los dos sentados en la puerta de su casa cogiendo fresco en los mecedores, le dijo a Toño: «Óyeme, Toño, ¿por qué no nos ponemos a alimentar a toda esa gente que está en la construcción?» Y el man le cogió la caña de una y a los pocos días ya estaban organizados. Toño se encargaba de hacer las compras, ir al mercado y llevar y traer todo lo que fuera necesario, y Minga se iba todos los días con sus pelados, cargando todos los chécheres y chócoros de la cocina, y llegaban allá en donde estuvieran construyendo un nuevo edificio. Ahí armaban una enramada para protegerse un poquito del sol, y después montaban una hornilla grande, y los pelados se iban a recoger leña allá afuera de los cerros o la madera o tablas que sobraba o desechaban de las construcciones. Les vendía al fiao a los trabajadores, a los obreros, y ellos pagaban los sábados cuando les pagaban a ellos en la obra. Y el plato preferido era el almuerzo corriente, bueno, barato y bastante, ¿para qué más?
Así que ella se convirtió en la favorita de todos los obreros, quienes estaban felices de poder alimentarse bien y ya todos decían, hoy voy a almorzar a donde Minga. Cuando comenzó el rodadero y comenzó la proliferación de edificios, arquitectos y todos venían era de Barranquilla y traían hasta los obreros de Barranquilla. Minga llegó y dice, bueno, vámonos a alimentar a toda esta gente. Y así fue. Ellas semanalmente le pagaban su semana de almuerzo. Se hizo una hornilla grande, ¿te acuerdas de las hornillas, no? Ajá. Nosotros íbamos hasta el cerro a coger leña, cogíamos sobra de las obras. ¿Te acuerdas cuando hacían las columnas en madera, en tablas? Bueno, todas esas que se partían las botaban, nosotros las recogíamos. Ella, por decir, nos rotábamos. Si aquel edificio comenzó, nos íbamos cerca de ese edificio. Más que todo en esa época se cocinaba el almuerzo corriente y el más común después era el pescado, ¿no? Que se vino el pescado frito con el patacón, que no sé qué, y la ensalada. En el año 1972, Minga y Toño montaron su restaurante ya en un sitio fijo. Se llamó, naturalmente, Donde Minga y se convirtió en toda una institución del almuerzo corriente en el Rodadero por casi 30 años, hasta el año 2004. Hasta aquí esta historia de nuestro Rodadero, una historia que continuó en los años siguientes, en las décadas del 70 y de los 80, en las que los de mi generación conocimos, disfrutamos y gozamos, entre otras vainas, de los trampolines, del trencito, de las bicicletas marinas de hierro, de las caminatas bordeando el cerro hasta Inca Inca, Burucuca o el Acuario, de los pollitos dicen, de la droguería Nueva York, de la escollera, del molino, de la lancha con fondo de vidrio del Capio Espina Navia, de mi ranchito, de las cabinas de Telecom y claro, también de las tiradas desde los muelles de madera para las lanchas y de las volteretas por el rodadero de arena hasta caer en el mar. Mejor dicho, un pocotón de buenos recuerdos. Pero eso será para otra temporada. Por hoy dejamos hasta aquí porque esta vaina quedó muy larga y después se me aburre la gente. Solo quiero terminar contándoles que Rosita Yepes murió en el año 2018 a los 105 años de edad, dichosa de haber criado y educado a sus 3 hijos hasta que fueron unos profesionales. En lo que respecta a Minga, ella murió el 7 de enero del 2020 a los 95 años, tranquila, ahí en su natal Gaira, rodeada también de sus hijos, quienes siguieron con la tradición del servicio al turismo. Por su parte, el señor Joaquín Boorques murió en diciembre del año 1991 a los 86 años, ahí en su apartamento del último piso del edificio Gairaca, mirando hacia ese mar azul Tayrona que lo había enamorado desde aquella primera vez que lo conoció en diciembre de 1928. Y su esposa María Barona murió en febrero del año 2010 a los 103 años. Y nuestro otro personaje, Julita Rodríguez, ahí sigue viviendo en su ranchito, a 50 metros de la playa del Rodadero. El pasado 11 de diciembre cumplió 97 años y yo espero que cumpla muchos más. Para que estén al tanto de los episodios que voy sacando y de todos los que ya han sido publicados, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes o a que se suscriban en mi plataforma www.patreon.com/del Caribe y otros tulipanes, a través de la cual, como ya les dije, pueden pegarme un empujoncito que me permita seguir con este trabajo. Y no se olviden, también estoy en Spotify, Facebook, YouTube y en todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast. Siempre me encuentran, eso sí, como Del Caribe y otros tulipanes. Para preparar esta serie sobre la historia del Rodadero he contado con la colaboración de doña Julita Rodríguez de Giraldo y su hijo Nano, del señor Gabriel Fernández Yepes, hijo de Rosa,
de los señores Héctor y Dámaso Yepes Hincapié, los hijos de Minga, y de don José y doña Cecilia Borges Barona, los hijos de Joaquín y María. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a todas las personas que se han suscrito a mi plataforma patreon.com/del Caribe y otros tulipanes. Gracias a los que se han suscrito gratuitamente, pues así también me ayudan a hacer crecer la comunidad. Y gracias naturalmente a quienes se han suscrito en las opciones con pago mensual. Estas últimas semanas lo han hecho mi geóloga preferida, la doctora Gladys Rocío Bernal Franco, y el señor Marco Antonio Ramírez, quien además me mandó un tremendo mensaje bien motivador. Un montón de gracias para ellos dos. Espero que pronto muchas personas más se animen, se suscriban y así me apoyen para seguir adelante con este trabajo. Y ya que estoy en el capítulo de las gracias, ni de vainas me voy a olvidar de mi sobrino Juan Antonio González Flores, el mancito creador de la cortina musical o el jingle ese de entrada y salida de cada capítulo, este que están escuchando ahora de fondo. Y como si no tuviera más nada que hacer ese man en la vida, es el que está detrás de todas mis redes sociales. Me lleva de la mano en ese campo porque yo ni idea. Y cipote trabajo bacano que está haciendo. A Juancho lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, Juan Antonio Music. Gracias, viejo Juancho. Y ahora sí, lo último, pero muy necesario, en este episodio escucharon un fragmento de la canción Boquita Salá del compositor Carlos Alberto Vidal e interpretada en vivo por la orquesta de Pacho Galán. Y además escucharon un fragmento de Twist and Shout de un concierto en vivo de los Beatles en el show de televisión de Ed Sullivan en febrero de 1964. Soy Carlos Flores Urbina y esto es Del Caribe y otros tulipanes. Muchas gracias por escucharme y chao.